sea el Señor, Dios poderoso. Establezca en alabanza de tu pueblo que declara. Toda la iglesia le vamos a decir: bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás. Por siempre reinarás. No es que yo reinaré, es que Él ya reina. Levante su voz y dile: por siempre, por siempre, por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre reinarás. por siempre reinará. Gloria te damos, gracias Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Por favor, siéntese, bienvenidos. Gracias al Señor le trajo hoy, porque hoy no se está transmitiendo. Hay un problema del internet en todo el sector, así que qué bendición que el Señor le haya traído. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya conoce la gracia del Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya. Quiero que vuelva a leerlo. Mas ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es uno de los más grandes versículos que cita la palabra, donde nos muestra el gran ejemplo que es el Señor Jesucristo para nosotros. El apóstol Pablo empieza 2 de Corintios 8, usted después lo puede estudiar, y él empieza exaltando una iglesia de Tesalónica, que ellos eran muy generosos en medio de la tribulación que estaban pasando, nunca desampararon la obra del Señor. Y déjeme decirle que así hay muchos aquí sentados que son dignos de decir: Señor, en medio de la tribulación ellos han sido fieles a ti. Pero luego el apóstol Pablo termina o como siempre sus mensajes son dirigidos, enfocados al Señor Jesucristo. Pone de ejemplo a la iglesia de Tesalónica, pone de ejemplo a muchos, pero luego termina diciendo: pero el más grande ejemplo para nosotros es el Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que todos nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y lo primero que habla es de su gracia. Ya conocéis la gracia del Señor,
Y quiero empezar este versículo hablándole acerca de eso, porque está hablando de la gracia de Él haber venido a este mundo. Porque la palabra nos dice, Él siendo rico se hizo pobre. No está hablando de esta tierra. En esta tierra no hay un momento en que el Señor Jesucristo fuera rico y luego se hubiera hecho pobre. Él está hablando de que Él vino del cielo, fue enviado. En este tiempo es lo que muchos celebran, independiente de cuándo Él haya venido o en qué fecha. Lo más grande es que Él vino a esta tierra por su gracia a salvarnos a cada uno de nosotros. Y le damos gloria esta mañana al Señor Jesús que está en medio de nosotros. Aleluya. Fue su obra de gracia. Uno de los profetas que pudo entender lo que es la gracia de Dios fue Jonás, que dice que elevó una oración no desde un púlpito ni desde una capilla, sino estando en el vientre de un gran pez. Él exclamó y dijo una de las más grandes verdades que hay en la palabra de Dios: la salvación es del Señor. En los momentos quizás más difíciles es cuando más nosotros podemos ver la misericordia de Dios. En los tiempos difíciles es cuando más su gracia abunda para nosotros. En los momentos difíciles es cuando vienen las más grandes revelaciones de Dios para una vida. Después usted podrá encontrarlo en Jonás capítulo 2 verso 9. Dice que él oró y dijo: la salvación es del Señor. Y Pablo en este versículo dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es su salvación. Él es el autor tanto intelectual como material de nuestra salvación. Lo planeó todo y lo hizo. Y empieza a hablar y dice que esa gracia de nuestro Señor Jesucristo se empieza a mostrar que por amor de nosotros se hizo pobre siendo rico. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo era demasiado rico, gloriosamente rico. Acá el apóstol no está hablando de esta tierra. Él en esta tierra fue pobre. Está hablando de donde vino y de donde se despojó de esa gloria y riqueza para venir a esta tierra. Él era extremadamente rico. Si hablamos de posesiones, el dueño de todo el oro que existe, el dueño de toda la plata que existe, el dueño de todas las minas de diamantes que existen, Él es el dueño. El dueño de absolutamente todo lo que existe en el universo. No hay un solo centímetro del universo donde el Señor Jesucristo no diga: esto es mío. Todo es de Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todos nosotros le pertenecemos a Él. Todo lo que existe es de Él. Siendo rico, Él era inmensamente rico en gloria, inmensamente rico en servicio. Miles y miles de ángeles le servían. Por eso Él dijo: si yo quisiera, pediría para que vinieran 12 legiones de ángeles a servirme. Él era rico en honor. La pompa que nosotros vemos en el templo de Salomón, que fue algo grande y glorioso, no se puede comparar al honor que el Señor Jesucristo tenía. Salomón construyó ese templo. Encontrará en la palabra que era de la madera más finísima que había y todo recubierto en oro fino.
Habla que un clavo podía pesar de oro entre 70 gramos y otros 850 gramos. Era algo glorioso, majestuoso. Pero Salomón lo vio y dijo, cuando vio ese templo tan hermoso, él dijo, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, cuanto menos esto. Usted lo vio y dijo, eso no es comparable con lo que el Señor Jesucristo es, siendo rico, rico en amor. El Padre lo amaba. Él es el amado del cielo. El Padre dijo de él, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Riquísimo en posesiones, en amor, en gloria, en todo lo que nosotros podamos imaginarnos, el Señor Jesucristo siendo rico. Ahora se hizo pobre, vino a esta tierra despojándose. Las palabras no alcanzarían esta mañana a decirles cuán glorioso es el Señor Jesucristo. Desde antes que todo fuera creado, Él ya era. Él no empezó en Belén, Él ya era. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, siendo rico, medita en la otra parte. Se hizo pobre. Vino a este mundo de una de las familias más humildes. De ahí nació. Hubiera podido escoger nacer de un príncipe, de alguien importante, pero nació de una familia humilde. Le decían el hijo del carpintero. Pasó momentos difíciles. Tuvo que salir exiliado a Egipto. Usted sabe lo que es una persona que tiene que salir de su país, sea por hambre o por amenazas. Lo que vive en otro lugar. Solo fue patrocinado ese viaje con lo que le llevaron los magos, que le llevaron oro porque él es rey, incienso porque él es Dios y digno de ser adorado, y mirra porque es el Hijo del Hombre. Pero él se fue a Egipto, exiliado. Luego regresó. Sus amigos, sus compañeros eran los obreros, los pescadores. Él usaba una túnica como los obreros, una túnica sin costura. Esa era la que usaban los trabajadores en ese tiempo. El Señor Jesús se hizo pobre, dice su palabra. Aún en el Salmo 89 Dios habla de él y dice: he exaltado a un escogido de mi pueblo, de alguien del pueblo. Nunca tuvo nada. Cuando un día llegaron y le dijeron: es lícito dar tributo a César, él dijo: présteme en una moneda. No tenía una moneda, alguien se la prestó para poder darle la gran enseñanza al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él mismo dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. Él, siendo rico, iglesia, míreme, siendo rico, se hizo pobre. Cuando murió, lo único que tuvieron para repartir fue su túnica. La echaron a suerte, no tenía nada. No tuvo 2 metros de tierra en el cual fuera siquiera sepultado, porque la tumba donde sepultaron al Señor Jesús era de José de Arimatea. Él la prestó para que él pudiera ser sepultado ahí. Pobre en todo, pobre en honor. Acá en la tierra nadie le dio honor. Es más, el hosana que un día le dieron estaba precedido del crucifícale,
a los pocos días, en servicio. No había legiones de ángeles que le sirvieran. Por el contrario, en la cena nadie le lavó sus pies. Él lo hizo. Le lavó los pies a sus discípulos y les dijo: ejemplo os he dado. Él prefirió ser escupido antes que ser adorado como era en el cielo. Ser despreciado antes que ser reverenciado. Cambió el trono de gloria por una cruz. Vino a este mundo, se despojó de su gloria y riqueza y se hizo pobre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Él lo hizo? Este mismo versículo lo dice. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por favor, repítalo. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Siendo rico, se hizo pobre. Cada espina que le colocaron en esa corona no fue por Él, fue por nosotros. Cada latigazo no fue por Él, fue por nosotros. Cada vez que lo escupieron no fue por Él, fue por amor a nosotros. Piensa en eso. Con toda su gloria, con toda su riqueza, con toda su majestad, vino a este mundo y se hizo pobre por amor a nosotros. Yo creo que aquí debemos parar un momentico y que tú levantes tus manos al cielo y lo adoremos un momento. Dejaste el cielo por salvarme. Él siendo Me rico se viniste hizo a pobre por amor de rescatar. nosotros. Oh, hombre y mujer que estás aquí, si entendiéramos eso, niño, joven, si entendieras lo que Jesús hizo por ti, lo adorarías el resto de tu vida sin importar nada, sin importar nada. Vuélvale a decir: dejaste el cielo por salvarme. Levante sus Dejaste el manos. cielo por salvarme. Solo colóquese en pie un minuto y levante sus manos. Me viniste Por amor a vosotros, rescatar. por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Tú perdonaste. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuán hermoso. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Cuán hermoso su nombre. Gloria te damos esta mañana, Señor. Siéntese. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, se hizo pobre. No dice que lo hicieron pobre, ni que quedó en bancarrota. Voluntariamente se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Cómo Él
nos enriqueció con ese ejemplo? ¿Cómo nos enriqueció siendo rico hacerse pobre? Para que nosotros con esa pobreza fuéramos enriquecidos. ¿Qué nos enseña el Señor a través de esto que Él hizo? De despojarse de su gloria. Nos enseña que nosotros debemos confiar en Dios. Que si Dios cuida de las aves del campo y las alimenta, Él también nos cuidará a nosotros. Que si Él viste hermosamente a los lirios, que hoy están y en la tarde son quemados, Él también nos vestirá a nosotros. Nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, de Dios. Nos enseña que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos de este mundo. Nos enseña en que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en que tenga Cristo en su vida y que sea salvo. Nos enseña con su pobreza que nosotros, por más que Dios un día te bendiga, porque Él al que quiere bendecir lo bendice y lo prospera, pero que nunca seamos fanfarrones, ni altivos, ni orgullosos, porque Dios nos bendiga. Tenemos un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El del Señor Jesucristo, infinitamente rico y glorioso, y por amor a nosotros se hizo pobre, para con esa pobreza enriquecernos. Nos enseña que Él, siendo el dueño de absolutamente todo lo que existe, su felicidad y su gozo nunca dependieron de eso. Dependían de la comunión que Él tenía con el Padre. Nos enseña, escúcheme esto, que Él suplirá, que usted no tiene que afanarse. Él suplirá cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya, te adoramos, Señor, eres precioso. Les enseña o enseña a los ricos de este mundo. Mire quién da un ejemplo: el dueño de todo. Y les manda a decir en Timoteo a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Si alguno conoce a un rico, puede ser el que está sentado al lado suyo, y algún día le pide un consejo, dele este, que fue dado por alguien que es nuestro ejemplo a seguir. Y el Señor dice en Mateo 11:29, escuche esto: aprendan de mí. ¿De quién? De Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy en día la gente quiere aprender del hombre que es exitoso, entre comillas, del hombre que escribe 10 libros al año enseñándole a la gente cómo prosperar y cómo ser exitoso. Pero la Biblia dice que no es de ellos que usted tiene que aprender.
La Biblia dice: aprendan de mí, aprenda del Señor Jesucristo. Cada vez que leemos la Biblia y vemos su vida, decimos: Dios, tú tienes tanto por enseñarnos. Yo quiero aprender de ti. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién cree que aprendió el apóstol Pablo? Del Señor Jesucristo. Por eso él pudo decir: sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Su ejemplo, iglesia, mírenme, su ejemplo a seguir tiene que ser la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Ese tiene que ser su ejemplo. De Él es que tienes que aprender. Aprenda cómo Él era, cómo vivía, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo se comportaba, cómo era su vida. Aprenda de alguien. Escúcheme, a los que Dios pronto, si es su voluntad y como Él lo quiera hacer, prosperará mucho. Aprendan de alguien que realmente era próspero y nos enseñó cómo vivir en esta tierra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad, ¿qué es la humildad del Señor Jesús? En Filipenses está cuando dice que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se despojó de sí mismo. Pero en el verso 8 de Filipenses dice: haciéndose obediente hasta la muerte, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad en una persona se conoce en su obediencia a Dios. Ahí se conoce la humildad de alguien. La humildad del Señor Jesucristo era su obediencia total a la deidad, a Dios. Ahora alguien diría: un día el Señor Jesús entró al templo y vio los vendedores y los que hacían negocios en el templo. Usted imagíneselo. Y le dice a alguien que le trajera unas cuerdas y empezó a armar un rejo con su mano. Cuando lo terminó, les dijo: salgan de aquí, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y empezó a voltear las mesas y a acabar con todo. Y alguien diría: oiga, ¿qué pasaría con la humildad del Señor Jesucristo? Ahí como que se le salió el carácter. No, hermanos, nosotros el término de humildad que conocemos es el que encontramos en el diccionario, pero el ejemplo de humildad es el Señor Jesucristo. Él lo hacía porque era totalmente obediente al Padre y sintió celo. Imagínense nosotros con la definición de humildad del diccionario. Entraríamos al templo, veríamos todo y: caballeros, no sé cómo decirles, les doy 3 días para que desocupen esto, que lo han convertido en cueva de ladrones, porque es la definición de humildad que conocemos del diccionario. Humildad no es que usted no hable, humildad es que usted sea obediente a Dios y tenga celo total por Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Isaías 66:2 dice que Él lo creó todo, pero que Él atiende al que es humilde y tiembla ante su palabra. ¿A quién atiende Dios? Al que tiembla ante su palabra, al que es humilde y tiembla ante su palabra, dice la Biblia. Un día el Señor, antes de partir, los reunió y les dijo: ejemplo les he dado, sigan mis pisadas. Si hay una vida que usted se va a proponer imitar, no en sus fuerzas, porque nunca lo logrará, sino bajo el poder del Espíritu Santo,
Si hay una vida a la cual vas a imitar a partir de hoy, que sea la vida del Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para con su pobreza enriquecernos a todos. Vamos a adorarle. Dile: dejaste el cielo. Gracias, Señor. Colóquese en pie esta mañana y dele gracias por ese ejemplo. Señor, hoy te adoramos, te estamos adorando aquí, porque eres el más grande ejemplo a seguir. Querido Jesús, esta mañana hemos conocido tu gracia. En este tiempo se empieza a celebrar la Navidad. Para nosotros lo tenemos muy claro. Significa que Él, siendo rico, se hizo pobre, nació en un pesebre, fue envuelto en pañales, colocado en un pesebre, vino a este mundo a ser humillado, a ser escupido, a ser maltratado. Lo que le estoy contando es verdad. Es lo más cierto de lo cierto que tú hallarás. Jesús vino a esta tierra para convertirse en nuestro más grande ejemplo a seguir. Quiero que empezando este último mes del año, me gustaría que todos se colocaran en pie un momento y levantaran sus manos y tomaran este versículo como ejemplo para tu vida. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a mí se hizo pobre siendo rico, por amor a nosotros. Oh, te adoramos, Señor. Levante sus manos al cielo. ¿Sabes por qué te estamos adorando esta mañana? A ti, mi amado Señor. Porque eres nuestro más grande, es más, eres nuestro único ejemplo a seguir. Tu vida nos enriquece, tu muerte nos salva, pero definitivamente tu vida, Señor, en esta tierra es un ejemplo que yo quiero imitar. Es un ejemplo que yo quiero vivir. Oh Dios, por eso hoy levantamos nuestras manos a ti y te decimos cuán hermoso. Nada se iguala a Él, cuán hermoso su nombre es. No hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús libre. Ahora miles y millones le adoran. Ahora la gloria que Él, de la cual se despojó, el Padre ya se la ha vuelto a dar, y aún mayor, porque dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Él ahora están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora Él se ha levantado y ha dicho: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Todo lo que está en la tierra, en los cielos, debajo de la tierra, todo lo que existe está ahora bajo su dominio. Está ahora bajo su majestad. Señor, te adoramos, te damos gracias. Levanta tus manos, porque la palabra de la cruz es locura para el mundo, pero para los que te conocemos es la fuente
todo poder. Padre, transforma la mentalidad, Dios, Señor, de nosotros, tus hijos, y de tu pueblo, Señor. Alíñanos, Señor, a tu reino. Alíñanos a tu palabra, a tu corazón, Señor. Porque tú dijiste, el que quiera ganar la vida para sí la va a perder. Pero Padre, el que entrega la vida, Señor, para creerte a ti, la va a ganar. Oh Padre, Señor, porque el mundo es opuesto, Señor Dios, a tu voluntad y a tu reino. Porque, Señor, nos han enseñado, Dios, a ser grandes, Padre, por nuestra mano. Pero tú dijiste, el que quiera ser grande, hágase siervo. Hoy dile, Señor, abro mi espíritu y te pido, Dios, Señor, que mi entendimiento sea alumbrado en tu voluntad, Señor, en tu sabiduría y en tu conocimiento, en ese conocimiento sobrenatural, Dios. Padre, que el que es el soberano de los reyes de la tierra, no hay nadie en esta tierra por encima de ti. No hay nadie grande por encima del grande. No hay poderoso por encima, Dios, del que es todopoderoso. Oh Padre, Señor, y te despojaste por amor, por amor, por amor. Padre, que la verdad de tu palabra penetre. Dile, Señor, que hoy no sea, Dios, una enseñanza, una palabra que escuché. Dile, Señor, que esta verdad parta mi vida, que esta verdad parta mi manera, Dios, de vivir. Padre, que esta verdad establezca prioridades para vivir en esta tierra. Padre, que esta verdad me ayude a buscar, Dios, la fuente, a buscarte a ti. ¿Cuántos años has corrido detrás de tantas cosas que estuvieron en tus manos y no están? O cosas que las tienes, pero ahora vives angustiado, no te sientes satisfecho. Dile, Dios, hoy vengo delante de ti, Señor, y yo te pido que tu palabra me gobierne, que tu palabra me gobierne, porque dejaste el cielo por salvarme. Estás a mi cuidado, estás a mi cuidado, estás a mi cuidado, Señor Dios. Quien me asegura, Dios, Señor Dios, no es el que cotizo mi pensión. El que me asegura es mi Padre eterno. Quien me cuida eres tú, Señor. La economía de las naciones puede cambiar, pero tu corazón, Padre, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, Señor. Nunca va a cambiar. Porque, Señor, si fuiste capaz de subirte a una cruz por amor, si te dejaste sacrificar por amor, si entregaste, Padre, tu Hijo por amor, Dios, Padre, que me sea revelado que junto con el Hijo me darás todas las cosas que necesite. No todo lo que quiera para vivir conforme a mi deseo, pero todo lo que necesito, Dios. Y Padre, Señor, mi confianza es que tú no provees, Señor Dios, conforme a la crisis, sino conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tus riquezas en gloria. Que hoy la verdad de tu palabra me cambie, que hoy la verdad de tu palabra me cambie. Oh Padre, el que me sostienes eres tú, Señor. Tú eres el que me guardas, tú eres el que me cuidas, Señor. Y si no dejas que se muera un pajarito de hambre, ¿cómo vas a dejar, Dios? No me abandonarás, no vas a dejar, Dios, que tu Hijo perezca. Hoy adórale, dile, Dios, gracias. Gracias, eres hermoso. Gracias por dejar el cielo para salvarme. Gracias, mi Señor. Querido Jesús, te doy gloria. Querido Jesús, te doy gloria. Levanta sus manos al cielo. Los cielos declaran tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad.
empobreció para enriquecer. ¿Qué quiere decir eso? Que Él pagó el precio y el depósito está dispuesto. Padre, yo te pido que los cielos se abran conforme dice tu palabra. Que los cielos se abran. Porque tú dices en tu bendición que abrirás el cielo y suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Padre, yo te pido, Dios, que su diezmo, su ofrenda se active en el nombre de Jesús. Padre Dios, que esa cosecha que fue comprada por tu sangre, por tu sangre, por tu sangre, por la fe y la obediencia, se manifieste sobre tus hijos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso a Jesús.